Bueno, aquí vamos a empezar a ver primero lo que es la anatomía del uréter. Bueno, considerando pues que hay variantes respecto a lo que es la parte femenina, ¿no? Y la parte masculina. Además hay que recordar que en su trayecto el uréter tiene diferentes porciones, ¿no? Hay una porción, en este caso es abdominal, ¿no? Hay una porción que es intramural también, ¿no? Porque hay que recordar que el uréter atraviesa también a lo que es la uretra. Por lo tanto, los segmentos van a variar. Como te decía, es más, no solamente hay variación en hombre y mujer, porque eso hay que recordar que son órganos pares, sino que hay que recordar si es izquierdo o derecho. Y ahí entonces que empiezan los cambios a nivel de lo que es el uréter. Ahora, esta estructura aproximadamente mide de 30 a 35 milímetros, pero considerando de que el riñón derecho es un poco más bajo que el izquierdo, de ahí sale la diferencia de que el izquierdo tiene una longitud de 1.5 a 2 centímetros, ¿no? Lo que se conoce en este caso como 15 a 20 milímetros de diferencia. ¿Sí? Ahora, ese es un órgano, como ya sabemos, que es músculo membranoso. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que acá tiene peristaltismo. Eso ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Y eso también tiene un impacto dentro de lo que es la anatomía patológica, porque los cálculos, justamente al seguir esta trayectoria, recordemos que no es un conducto vertical, en algún momento se va a hacer oblicuo, se va a hacer medial, y esos cambios y los estrechamientos que vamos a ver van a jugar un papel importante dentro de lo que es la fisiopatología de este famoso cólico renal, que tiene que ver con la litiasis, en este caso renal también, ¿ya? Bien, entonces, de acuerdo a lo que se está mencionando, el uréter desciende primero de manera vertical, paralelos, pero a nivel de esa bifurcación recordemos que la aorta descendente, en este caso la aorta abdominal, se va a bifurcar en las dos arterias ilianas comunes. Es en ese momento, en esa altura y posterior por supuesto a esas arterias, en donde empiezan los cambios. Ahí se va a hacer oblicuo, ¿ya? Medial en este caso. Y va, en este caso, a penetrar, obviamente, a lo que es la pelvis menor y finalmente va a ingresar a lo que es la vejiga, ¿ya? Cuando ingresa, se dice que aproximadamente existe una diferencia de las distancias entre los dos uréteres de 4 centímetros. Pero es tan oblicuo esta diferencia que dentro de la uretra la diferencia es de 2 centímetros, ¿no? O sea, así se entiende, ¿no? O sea, estos van a llegar por detrás, pero una vez que llegan, se van haciendo más mediales. Hacen justamente una orientación oblicua. Por fuera tú los mides, es 4. Por dentro tú los mides, es 2. Lo que quiere decir entonces que hay un cambio entre en el momento que ingresa y la presencia ya de los propios orificios ureterales, ¿no? Eso es lo que está refiriéndose a lo que es el trayecto y la dirección. Bueno, la forma ya se ha mencionado, que es obviamente un conducto, ¿no? Es tubular y que, como vamos a ver, tiene diferentes disposiciones, en este caso, de sus fibras musculares, ¿ya? Okay. Y ahí las tienen, ¿no? Esta estructura, en lo que corresponde a lo que es el uréter, tiene diferentes túnicas. La primera, que es una túnica, la túnica adventicia no es otra cosa que la envoltura. Y eso lo podemos en este caso hacer la analogía con lo que viene a ser la túnica adventicia del esófago. El esófago, en algún momento, cuando es torácico, es una túnica adventicia, pero cuando ya pasa a la parte abdominal, es en este caso el peritoneo que lo va a envolver. En este caso, no es exactamente así, pero en un primer segmento se está refiriendo que la fascia, en este caso de lo que es la cápsula renal, es la que lo va a envolver inicialmente. Pero luego va a haber una capa de células, ¿no?, que vienen a ser del sistema vesical, que va a ser la que le va a envolver. Entonces hay dos segmentos. Primero, derivado de la cápsula renal, y un segundo segmento derivado de una capa de células de la vejiga, por así decirlo, de la vejiga. Eso
Eso es lo que va a envolver en este caso al ureter. Pero ya la parte central, en este caso es el mayor calibre, vienen a ser estas fibras, que vienen a ser primero circulares y luego longitudinales. Ahora, las circulares, el libro lo menciona, o sea, no es exactamente circulares, sino que inician como circular, pero luego, en la medida que se van haciendo más mediales, la trayectoria va modificándose. Es decir, es como si fuera una espiral. Por eso se refiere de que la forma de estas fibras son espiroleas. Empiezan circulares, luego se van haciendo espirales y finalmente se van haciendo longitudinales, ¿no? Entonces, esa es la forma de alguna manera de esta disposición. Ahora, esto va con la forma inicial que tiene estas fibras, va a permitir formar un esfínter, ¿no? Un esfínter en el origen que se llama justamente el esfínter circunpapilar, por la forma de las fibras. Pero luego, ya cuando vemos las fibras, las longitudinales son internas y externas. Son dos grupos de fibras en las cuales van a estar en el orificio ya ureteral, o sea, estamos hablando dentro de la vejiga. Dentro de la vejiga ya van a tener justamente un contorno y le va a dar también la forma de un esfínter también en la parte inferior. Pero no es un esfínter propiamente dicho, sino que es por la forma que van a mantener estas fibras. Y la mucosa, como todos ya sabemos, todo el epitelio de lo que es las vías urinarias se le conoce como epitelio polimorfo, o también llamado como epitelio de transición, o también conocido como urotelio. Ahora, no confundir el concepto epitelio de transición con transición de epitelios, que es un concepto totalmente distinto. Porque transición de epitelios hablamos, por ejemplo, en el cambio que hay en la unión gastroesofágica, ¿no? El esófago tiene un tipo de epitelio y el estómago tiene otro tipo de epitelio. Entonces ahí justamente hay un cambio. De ahí que, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama esófago de Barré, que aprovecha esos cambios en esa transición. O lo que ocurre en el cervix, a nivel del cuello uterino. El útero tiene una forma y obviamente la vagina es otra, ¿no? Es un poliestratificado plano no queratinizado. Entonces a ese nivel existe transición de epitelios. Pero en este caso hablamos de urotelio o epitelio polimorfo, aquellas células que aparentemente son diferentes capas, pero tienen diferente forma a nivel de lo que del tamaño de sus células que dan apariencia, ¿no? Y una cosa es que cuando está distendida la vejiga tiene una forma que cuando está en este caso evacuada. Entonces, pero ese epitelio en realidad es una continuación. Es decir, el epitelio del uréter se continúa hacia la pelvis, es una continuación y se continúa hacia la vejiga, ¿no? A eso se refiere. Ahí podemos ver entonces a lo que son los uréteres en color verde, muchachos, y además que podemos ver que la oblicuidad, es decir, van a empezar ahí a hacerse más mediales justamente a nivel de esa bifurcación. Aprovechar también ahí, te decía que hay tres estrechamientos. Los estrechamientos justamente que presenta el uréter es en la unión piel ureteral, obviamente desde lo que sale en la pelvis sabemos que es una porción dilatada, pero luego cuando inicia el uréter se va a estrechar. El segundo estrechamiento, ¿cuándo ocurre? Cuando entra en contacto con los vasos ilíacos. Y el tercer estrechamiento ocurre cuando ingresa a la vejiga. Entonces ahí son los tres estrechamientos que tiene justamente este uréter, ¿no? Y un detalle importante, porque hay que aprovechar esta imagen. Sabemos nosotros, ya lo habíamos mencionado en el tema anterior, que la aorta descendente en su porción más inferior se caracteriza porque es prevertebral, ¿no? Lo habíamos dicho que primero era laterovertebral, pero luego era prevertebral. Sin embargo, ese concepto prevertebral no significa que la arteria va a estar exactamente en la línea media. A eso me refiero. O sea, si este es las vértebras, ¿no? Si este es en las vértebras, no significa que la arteria va a pasar así, en medio. No. De alguna manera siempre va a estar orientada hacia la izquierda. Tiene una tendencia. O sea, está delante de la vértebra,
pero siempre en su segmento izquierdo. ¿Y eso por qué es importante? Porque en el momento de la bifurcación, vamos a ver que el uréter cruza en el lado derecho y en el lado izquierdo de manera diferente. Es decir, uno va a cruzar por la bifurcación, de aquí lo vamos a ver, y el otro cruza por la arteria ilíaca externa. Y es ahí donde viene una diferencia entre un uréter y otro. ¿Cuál es el punto determinante por qué cruzan de manera diferente? Es porque hay una ligera, ¿no?, desviación de la bifurcación, en este caso de la arteria ilíaca hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Hay que tomarlo en cuenta y aquí lo vamos a mencionar. Bueno, las relaciones es el tema central normalmente, porque hablar de uréter no es hablar justamente de una estructura que en este caso solamente es una vía urinaria, ¿no? Una vía urinaria. Sin embargo, son las relaciones que yo te mencionaba las que van a cambiar totalmente todo esto. Entonces, primero tenemos que hablar de la porción, en este caso abdominal. En esta porción abdominal se está dividiendo justamente al uréter en sus dos segmentos, ¿no?, el lumbar y el sacroiliaco. En el primer caso vamos a ver que existen relaciones, ¿no? Siempre, ya sabes, hacia atrás. En ese caso la parte posterior, recordemos que el riñón, uno de los puntos de apoyo, ¿quién era? El psoas, ¿no?, y el cuadrado lumbar, que lo habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, en esa porción inicial también va a estar de apoyo el psoas, ¿ya? El psoas va a estar, pero a través de su fascia, no de una manera directa, ¿no? Es la fascia de ese músculo con el que se va a apoyar este segmento del uréter. Y además, como ves, van a haber ahí dos nervios que van a cruzar ese conducto, ¿no? El cutáneo femoral lateral y el génito femoral. Dos nervios que forman parte del plexo lumbar, que van a cruzar justamente a este uréter, ¿no? Y más abajo está el triángulo de Marshall, pero va a pasar lateral. Este triángulo que se está mencionando acá es importante. ¿Por qué? Primero, porque está formado, muchachos, por la parte medial del psoas, de aquí lo vamos a ver, por el ala del sacro abajo y por el cuerpo de la quinta lumbar, ¿no? Como todo triángulo, ustedes ya saben que cuál es la importancia de todo triángulo, la presencia de ¿qué? De órganos vasculonerviosos, ¿correcto? Entonces, ¿qué estructuras pasan por ese triángulo? Como lo vamos a ver, ahí pasa, por ejemplo, el gran nervio obturador, ¿no? Y que el obturador, como ya sabemos, es el que va a inervar a los músculos del compartimento medial del músculo. Por ahí va a pasar. Entonces, hay que tener en cuenta eso. De aquí vamos a ver el esquema para poder identificar más precisamente ese triángulo. Pero como vemos ahí, pasa, en este caso, lateral a ese triángulo. Luego, en la parte medial, ¿no? En la parte central va a ir la vena cava, en este caso a la derecha, y a la izquierda la aorta. Por eso te decía acá, cuando hablemos de relaciones, tenemos que ver si es el uréter derecho o si es el uréter izquierdo, ¿ya? Entonces, a la derecha la vena cava, como ustedes ya conocen, y a la izquierda la aorta, bueno, acompañada de sus ganglios impresos. ¿Quién se encuentra adelante? Adelante en este segmento van a ver acá lo que viene a ser un peritoneo, en este caso parietal, pero este es parietal posterior. No sé si lo tenemos en cuenta. Volvemos a repetir la clase pasada. Hacemos una laparotomía a una persona, ¿sí? Una laparotomía, una incisión abdominal, y sacamos todas las vísceras. Pregunta, ¿qué se ve al fondo? El peritoneo parietal, ¿correcto? Eso es lo que vas a ver al fondo. Y detrás de ese peritoneo, ¿quién está? Los riñones. Y obviamente las vías urinarias. Por eso se está refiriendo, o sea, míralo desde atrás. Ahora, tú estás atrás, riñones y uréteres. ¿Quién está delante de él? El peritoneo parietal. A eso se está refiriendo, ¿no? Se relaciona con la cara posterior, porque hay que recordar que la cara anterior va a dar en contacto con las vísceras, pero hay que ver que el uréter está detrás de ese peritoneo. De ahí se va a encontrar ese peritoneo. Y como ves acá, va a estar relacionado con estos vasos ováricos o testiculares, dependiendo si es hombre o si es mujer, ¿ya?
va a estar cubierto ahora acá. Si está a la derecha, por la flexura del duodeno. En este caso, hay que recordar que el duodeno, en el marco, a eso se refiere, al marco entre lo que es la segunda y la tercera porción del duodeno, mientras que a la izquierda está el arco de Treis o el ángulo de Treis. Entonces, si recordamos quién era el ángulo de Treis, ¿no? El ángulo de Treis es la unión entre la última porción del duodeno, la cuarta porción, y ¿quién más? La presencia del yeyun. O sea, esa unión duodeno-yeyunal, a eso se le conoce como el arco de Treis o el ángulo de Treis, ¿ya? Y lateralmente a los costados es más sencillo, ¿no? Porque aquí van a estar los dos marcos polónicos, ¿no es cierto? A lo que es la derecha viene a estar el polo, en este caso ascendente, y en el otro el polo descendente, ¿ya? Entonces, enfoca eso siempre con, como el barrio te pide, izquierdo o derecho, o si es hombre o mujer. Obviamente, mientras más descienda, las diferencias entre hombre y mujer van a ser más marcadas. Luego vamos a ver ahora la parte sacroiliaca. En esta parte, como ves que es más corta, aquí ya viene este cruce, lo que te estaba mencionando en la imagen anterior, ¿no? Aquí vamos a encontrar que van a estar a nivel de esa bifurcación. La bifurcación está dada justamente con ambas, pero el derecho cruza el origen de la ilíaca externa, a eso se está refiriendo, mientras que el izquierdo cruza la bifurcación. ¿Y cuál era la razón de ser de que tengan relaciones tan diversas? Es porque esa bifurcación se da hacia la izquierda, está orientada la aorta descendente hacia la izquierda. Por esa razón es que el derecho cruza la ilíaca externa, mientras que el otro lado. Ahora, alguien dirá, ¿y por qué no la ilíaca interna? Porque cuando se hace la bifurcación, recordemos que la aorta hace esto, ¿no? Y en el momento que se va a dividir, normalmente la derecha continúa su trayecto, pero la ilíaca interna hace esto, ¿no? Entonces la externa es la que sigue el calibre, o sea, el mayor calibre de la ilíaca común, esa sería la ilíaca común y esa sería la ilíaca externa. La externa es la que se va a continuar luego con la femoral, pero esta de acá es la ilíaca interna. Entonces, a quien va a cruzar es a esta de acá. Obviamente, ¿por qué? Porque la bifurcación está más hacia la izquierda y es por eso que al momento de cruzar ya está más alejado de la línea media, por eso está en este caso pasando por la ilíaca externa. Esa es la razón. Y finalmente acá, muchachos, como ves, seguía bajando, ¿no? Lo que se había visto en el caso anterior. Vamos a ver que lateralmente encontramos a la aorta, en este caso a la arteria ovárico-testicular y al nervio genitofemoral, que viene a ser algo así como el paquete vasculo nervioso de la parte genital. Eso va a bajar ahí. Y adelante seguimos con lo mismo, ¿no? El peritoneo parietal posterior, que lo venimos viendo, sigue desde abajo todavía siendo la pared que los va a separar de los órganos abdominales en sí. Ahora acá, como ves, el derecho va a la región derecha. Seco, ¿a qué se refiere seco? El ciego, ¿correcto? El ciego. Y obviamente apendicular ya lo conocen, ¿no? Entonces, esta porción inicial de lo que es el intestino grueso, ¿no? Esa porción inicial está relacionada justamente con esta porción sacroiliaca. Y en el lado derecho, obviamente, lo que es el mesopolo del sigmoides, ¿no? Que ya sabemos que el sigmoides va a la izquierda, Eso es lo que yo te mencionaba como el triángulo de Marcillo, ¿no? Entonces acá queda clara lo que es el borde medial del psoas, acá está, este es el borde medial, este es lo que es el cuerpo de la quinta de la L5, y acá está el ala de sal. Ese es el músculo ilíaco, que ya sabes que ambos van a ir al trocánter menor, ¿no? Donde se van a insertar, de ahí la razón por que le llaman ilioxoas. Y ese es el contenido de todo lo que es ese triángulo que va a pasar. Por supuesto, ahí el nervio obturador y la arteria lumbar son lo de mayor importancia.
Ahora, la segunda porción, la porción pelviana, va a tener como límites, porque obviamente la otra tomaba como base a la bifurcación, toma como límites a esa línea terminal, ¿no? Que es la estrechez superior de la pelvis y que va a ir hasta la vejiga propiamente dicha. Entonces aquí ya hay una diferencia entre el hombre y la mujer. En el caso de la mujer, básicamente es ¿por qué? Por el ligamento ancho. El ligamento ancho, justamente que es el de mayor tamaño, ¿ya? Juega un papel importante. Y acá el uréter se puede encontrar detrás, dentro o delante. Detrás, dentro y delante. Entonces lo va a cruzar de todas maneras ese ligamento, claro, lo va a cruzar. Hay una porción que está dentro, ¿ya? Y en el hombre, obviamente las relaciones son distintas acá. Entonces, en el hombre, ¿qué es lo que sucede? Segmento parietal se refiere en este caso a ese segmento. Recordemos que la curvatura de lo que es la espalda se va haciendo a este nivel más anterior, ¿no? La espalda tiene una curvatura y al estar hacia adelante, porque hay que recordar que ahí se va a formar un ángulo, ¿no? En el ángulo de lo que es lumbosacro, a eso se refiere, el ángulo lumbosacro por la articulación, la pared se va hacia adelante. Por eso es que el uréter se va a hacer en este caso más posterior. Y ahí justamente es ese segmento parietal, a eso se está refiriendo. Y ahí va el nervio obturador y la arteria, en este caso umbilical. Pero el segmento yuxtavesical, ¿qué es yuxtavesical? Yuxtavesical significa el segmento que está junto a la vejiga, yuxta, adyacente. Ahí va a estar en relación a lo que es la arteria vesical inferior y al conducto deferente, ¿no? Porque hay que recordar que el conducto deferente también lo va a cruzar, en este caso por delante. Ahora acá, en esta parte, vamos a ver que hay un ligamento suspensorio. Ese ligamento suspensorio va a estar por delante, pero luego cuando ya va a ingresar, va a cruzar a la arteria vaginal. Cuidado ahí. Finalmente en el segmento preligamentoso va a pasar por el tabique vésico-vaginal. A veces nos confundimos en esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que el trayecto del uréter, ¿cómo es? Es descendente, oblicuo, medial, pero aquí es anterior. Es decir, primero era, en este caso, retroperitoneal, pero finalmente va a ingresar a ese ligamento. Por eso es que el primer segmento es posterior, retro, posterior. Luego ingresa al ligamento, lo va a perforar y finalmente se hace anterior. De atrás ingresa y se pone hacia adelante. Por eso es que el orden de esos segmentos que hay en la mujer va a variar de esa forma. ¿Ya? Va a variar de esa forma. Ahora, es acá donde yo te mencionaba el comentario, ¿no? Al momento que van a llegar, en este caso, a lo que es la vejiga, va a haber una diferencia. Es decir, la distancia que hay entre ambos uréteres es de unos 4 centímetros. A eso se está refiriendo. Pero ya cuando ingresa va a cambiar. Mira acá. Bueno, ahí podemos ver todas las relaciones que hay entre los vasos, ¿no? El uréter que se ve al fondo ahí y los nervios que de alguna manera van a llegar para poder en este caso inervar. Al momento de ver la vascularización lo vamos a ver acá. Bueno, y la porción intramural, que es la más pequeña, ¿no? La más pequeña, cuando ya va a ingresar, aquí es donde vamos a ver que el orificio, ahí viene lo que te mencionaba desde la primera clase, ¿no? Una forma de hendidura. Hendidura significa que está totalmente cerrado. Tiene esa forma, hendidura, cerrado. Vas a ver una línea nada más. O sea, no es un conducto abierto, no es como la tráquea, que ya sabemos que la tráquea, por la forma que tiene, cerradura, y aparte tiene un músculo, pero no lo va a cerrar completamente. El esófago sabemos que es cerrado. No es que la luz esté abierta totalmente, eso se hace en el peristatismo. Y acá, debido a que el músculo, en este caso de la vejiga, es un músculo en este caso bastante tenso, lo va a cerrar con mucha más fuerza. Y eso le da la forma de alguna manera de orificio. Entonces, el orificio tiene esa forma, ¿sí? Pero como te repetía, visto de esta manera, al llegar el uréter acá,
la relación que se ve por, vamos a suponer, al momento de ingresar, muchachos, toda esta distancia, a eso se estaba refiriendo, es de 4 centímetros. Pero en el momento, ven acá, en el momento que va a ingresar, va a empezar a cruzar, ¿correcto? Va a empezar a cruzar esto. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y cuando tú observes los orificios, ¿estamos de acuerdo o no? Los orificios, que serían en este caso los orificios ureterales, la distancia que hay entre ambos es de 2 centímetros. A eso se estaba refiriendo el comentario, de 2 centímetros. Es decir, por dentro se siguen haciendo oblicuos, ¿correcto? Pero tiene un trayecto, ¿no? De regular dimensión que va a permitir acortar, ¿no? Porque se va a acortar en este caso al 50%. Bien, y finalmente deben de saber que abajo existe obviamente la presencia ya de la uretra, ¿no es cierto? En la porción inferior la uretra va a estar acá y obviamente también tiene su propio orificio, el orificio uretral, y arriba son los orificios ureterales. Esa triada, que ustedes lo habrán escuchado, se llama el trígono del Lietao, ¿no es cierto? El trígono del Lietao, que no hay que confundirlo con el músculo del tursor. El músculo de la vejiga, ¿no? Porque algunos han pensado a veces que el triángulo es un músculo. No, el triángulo simplemente tiene ciertas características, ¿no? Y obviamente que está formada por esos 3 orificios. Pero el trígono del Lietao es justamente la relación que hay entre los orificios ureterales y el orificio uretral, ¿ya? El orificio uretral. Ahora, como ves, finalmente la musculatura, ¿qué pasa? Cuando ingresa el uréter, va a pasar entre 2 capas en este caso de la vejiga, la capa longitudinal y circular de este músculo del tursor. Ahí va a pasar. Pero sus fibras, como ves, dice ahí, se van perdiendo, ¿no? Porque hay que recordar que el uréter también tiene sus propias fibras y que van a disponerse hasta la mucosa de la vejiga.